¿Qué dijo Jesús? He nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Dios. La verdad es lo que siempre es, lo que nunca deja de ser. Y lo que siempre es y lo que nunca deja de ser es la verdad. Y ese es Dios. Ahora, nosotros, Dios nos ha redimido a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que continuemos la obra que Cristo empezó, vino a hacer en esta tierra, para dar testimonio de la verdad. Para eso hemos nacido, para eso somos nacidos de nuevo, para eso somos convertidos, para eso tenemos el Espíritu Santo, para que otros a través de nosotros conozcan al Dios de los cielos, reciban a Cristo, se enamoren de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para eso nacimos. No para comer, no para tener una gran empresa, para esto, pero eso es secundario. Todo eso es secundario. La primer obligación nuestra es presentar la verdad a los demás, a los que no la conocen. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros presentar la verdad a otros? ¿Cómo podemos nosotros o qué necesitamos nosotros para que en nuestra casa nos preocupemos por quienes no conocen a Cristo? ¿Qué necesitamos para poder servir a Dios? Necesitamos que en nuestro corazón haya disposición y buen ánimo para hacerlo. Amén. Tiene que haber disposición en nosotros. Eso es la responsabilidad que tenemos nosotros para con Dios. Amén. Para eso estamos. Job 11:13 dice. Ahora, hermanos, quiero decirle, la disposición que puede haber en nosotros, que tiene que haber en nosotros, es responsabilidad nuestra, no es de Dios. ¿Ok? Es responsabilidad nuestra, tenemos que ser conscientes de nuestro llamado, de la gran comisión que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos pidió antes de ascender al cielo, de predicar el evangelio, de hablar a los demás de él, porque Dios ama al mundo y vino para morir y murió por todos ellos, y Dios desea, anhela que lo conozcan, porque conociendo al Dios de los cielos, nos enamoramos de él y tenemos la fuerza suficiente, el poder suficiente para vivir conforme él quiere que vivamos. Pero tenemos que anunciarlo, ¿ok? Y tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón. No sé si tú tienes disposición de presentar la verdad a la gente que te rodea, a quien está a tu lado. Dice Job 11:13, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si tú dispusieras tu corazón y extendiera a él tus manos. No si Dios dispone, hace que en ti haya disposición de predicar la palabra. No, es una obligación, es algo que tenemos que hacer. Amén. ¿Cuántos de nosotros conocemos Marcos 16:15? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato. Id. Tenemos que salir, tenemos que cumplir con este llamado, con esta orden de nuestro Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero hermanos, para poder ser usados por Dios en esta actividad, necesitamos tener un corazón dispuesto, tenemos que meter en nuestro corazón que nosotros somos embajadores de Él y que tenemos la obligación de mostrarles a Cristo, porque Cristo los ama y Cristo no quiere que ninguno se pierda. Tenemos que tener nuestro corazón dispuesto. Dice en 1 Samuel 16:7. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Hermano, Jehová mira el corazón. ¿Cuánta disposición hay en ti para presentar a Cristo, para ganar almas? Quien tiene en su corazón disposición para ganar almas es una persona que cuida su testimonio, es una persona que se prepara, es una persona que vive en el Espíritu, porque lo que él desea y lo que él anhela es que mucha gente o que otros conozcan a Dios a través de ella. Amén. Cuando hay un corazón dispuesto, con un ánimo correcto, es muestra de que en ese corazón habita la presencia de Dios. Cuando hay un corazón dispuesto y ánimo para hacerlo, eso muestra que ahí está Dios, la presencia de Dios. Es decir, estar en la presencia de Dios es estar donde Él está. Estar en el mismo lugar que Él está. Y Dios y Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Cristo está buscando siempre la salvación de la gente. Si yo tengo ese sentir, si hay en mí eso, es porque estoy en su presencia. Si yo no tengo ese sentir, si a mí me da lo mismo, si no me importa a los demás, no estoy en la presencia de Dios, estoy en otra parte. No estoy donde Dios está, en el Espíritu, no estoy ahí. Dice Éxodo 25, 1, 2. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, que la diera de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dios le estaba dando una orden a Moisés, iban a hacer el santuario de Jehová, el santuario donde iba a estar la presencia de Dios. Pero Dios le dice a Moisés que solamente los varones que tienen la voluntad, no obligado, sino los que tienen la voluntad de corazón, de ellos tomaréis ofrenda. Otro que no tiene la voluntad, que toca, que lo hace regañadientes, que no le interesa que el santuario de Jehová sea edificado, de ellos no tomen nada. Mire, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios hace lo que Él quiere, pero Él ve el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón con respecto a hacer la voluntad de Dios en esta tierra? Y es id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Amén. Solamente gente que quiera hacerlo, gente que tiene voluntad. Dios no mira lo que tú haces, Dios no mira los hechos, Dios mira tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Lo amas a Él? ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? ¿En tu corazón? ¿Y sabe qué es lo más hermoso de eso? Que aquellas personas que tenían la voluntad, que tenían el ánimo, que querían dar oro, porque lo que pidió Dios fue oro, plata y cosas preciosas. Aquellos que tenían esa voluntad y que tenían en su corazón el deseo de construir el santuario de Dios, ¿sabe qué les dijo? Mire, pídale a ellos. Y en Éxodo 25:8 les dice, y harán un santuario para mí y habitarán en medio de ellos. ¿Quiénes, ¿quiénes hacen santuario para Dios? Solamente era un privilegio que estaba reservado para aquellos que estuvieran dispuestos voluntariamente de corazón a colaborar con esa obra que Dios quería hacer. Gloria a Dios. ¿Sabe? No, son muchas las bendiciones que hemos dejado de recibir por falta de tener esa disposición para servir a Dios. Predicando, ganando almas. Eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos por las almas. Hay muchas otras cosas que hacemos, como predicar, como cantar, como cantidad de cosas, de maestra de iglesia infantil. Pero hay algo que en el corazón de Dios es muy importante, y es que nosotros le hablemos a los demás de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros somos voceros del cielo. Nosotros tenemos que hablar todas las maravillas que han ocurrido en nuestra vida para que otros sean salvos. Amén. Disponer nuestro corazón. Tener disposición es disponer nuestro corazón. Es alinear la mente y nuestra voluntad al propósito de Dios. Esa es la disposición que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito de Dios?
que prediquemos el Evangelio, que almas lleguen a nuestra, que almas lleguen, que ellos lleguen por lo que nosotros les contamos, por lo que nosotros les decimos, por lo que ven de nosotros. El primer, el afán primero, lo principal que todo creyente debe tener es vigilar la actitud del corazón. ¿Cuál es? ¿Cómo está mi corazón? ¿Me importan las almas? ¿Me importa el que se pierde? Dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerde, Dios ve el corazón. Dios no ve lo demás. Podemos hacer cosas fantásticas, maravillosas, en un culto, en un trabajo cualquiera, pero Dios ve el corazón. Las obras, las obras, hay gente que hace obras, pero su corazón está en otro lado. Así es de que todos nosotros tenemos que examinarnos y comprobar que lo que estamos haciendo sea una ofrenda de olor grato, agradable a nuestro Dios. Porque puede suceder lo que sucedió con Caín, ¿recuerdan? Caín, lo que le sucedió, repitamos lo que le sucedió a Caín, la historia de Caín. De Caín se escribió, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No la miró con agrado y sin embargo presentó ofrenda. ¿Por qué? Porque el corazón debe ir primero que la ofrenda. La ofrenda es acepta si el corazón es acepto. Si la intención es correcta. ¿Ok? Quiere decir que el que ofrenda tiene que ser primero acepto a Dios. Es decir, el que da la ofrenda tiene que primero estar aprobado por Dios. Si no, la ofrenda que dé, por bonita que sea, por costosa que sea, estará manchada. Tengamos cuidado, hermanos, tenemos que estar dispuestos a hacer la obra de Dios. Porque si no, el Señor nos puede decir, como dice en Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Todo lo que hagamos en el Señor, todo lo que hagamos para Dios, veamos cómo está nuestro corazón. Amén. Porque podemos burlarnos de Dios si no hay coherencia en lo que hacemos, con lo que hay dentro de nuestro corazón. Nosotros todos sabemos que todo lo que ofrecemos a Dios tiene que ser sin defecto, tiene que ser realizado con mucha reverencia y mucho respeto y con mucha pureza. Lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos hablado en esta semana. Los fariseos daban ofrendas motivadas por cosas no santas, por muchas cosas, por ostentación. Tocaban la trompeta cuando estaban haciendo algo bueno para poder recibir alabanza de los hombres. Dice Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa, hermanos. Todo lo que recibamos en esta tierra de aplauso y de halaga nos quita lo que Dios quiere darnos. Ya Dios no nos va a recompensar, ya lo recibimos en esta tierra. Y es mejor recibir recompensa de parte de Dios que recompensa terrenal. Estos fariseos que actuaban así no recibieron nada de parte de Dios, porque ellos preferían la recompensa del mundo. ¿No le parece un mal negocio? ¿No le parece un mal negocio? Todo lo que usted haga va a ser recompensado. Pero si usted busca la recompensa en esta tierra, en el cielo no va a tener nada. Y eso es cambiar, digamos, un caramelo por un lingote de oro. No, por algo más, un lingote de oro y 100 perlas y 100 esmeraldas. Hay muchos que quieren hacer la obra de Dios, pero lo que buscan con afán es superar a otros, porque quieren recibir mayores aplausos que otros.
Personas que buscan su propia honra y no la gloria de Dios. Si nosotros queremos servir a Dios como ofrenda grata, tiene que estar en nosotros la disposición, el deseo específico de honrar al Señor y no de agradar a los hombres. O no vivir para nuestra propia aceptación, para nuestra propia cosas que queremos en la vida. Porque el Señor entonces aborrecerá nuestra ofrenda, todo lo que hagamos por Dios o para Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar para Dios? ¿Cuál es la motivación que nos debe impulsar a hacer la obra de Dios, a predicarle a los demás, a buscar la salvación de otros? Todo ese trabajo tenemos que hacerlo por gratitud, porque es lo único que satisface realmente a Dios, que podamos llevar a otros a los pies de Cristo. Amén. Dice Hebreos 12, 28, 29. Mostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas? ¿Qué nos tiene que impulsar a las cosas? La gratitud de que Él nos ha salvado, la gratitud de que Él nos está perfeccionando, la gratitud de que Él nos está ayudando en la casa, la gratitud de lo que Él está haciendo en nuestro hogar, en nuestra casa, la gratitud de ver, de sentir lo que Él está haciendo en nosotros. Todas las cosas que está haciendo nos está acercando a Él, nos está purificando, nos está santificando, nos está preparando. Entonces cualquier cosa que hagamos, la motivación tiene que ser esa, la gratitud. La gratitud, Señor, gracias. Yo lo hago porque estoy en deuda contigo, porque te debo, Señor, porque nunca podré pagar lo que tú haces por mí. Esa es la única fuente que provee servicio aceptable a Dios. Si hacemos algo sin gratitud, lo hacemos si yo puedo hacer algo por mis emociones, porque me gusta, ¿sí? Pero dentro de lo que hacemos y lo que hacemos, lo que nada más nos tiene que impulsar es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hará por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si no lo hacemos de esa forma, si no es la gratitud la que nos empuja, nuestro servicio estará contaminado. Y ese servicio no será acepto delante de la presencia de Dios, no será acepto, porque está contaminado. Siempre estaremos buscando otras cosas. Gratitud, ¿se acuerdan qué es gratitud? Gratitud es intentar devolver a Dios de alguna forma lo que Él nos ha dado. Jamás podremos devolver ni una migaja de lo grande que Él ha dado, pero hay que intentarlo. Es intentar devolver una migaja, una cosa pequeña de ese favor infinito que Él ha hecho por nosotros en nuestras vidas. ¿Cuánta bendición hemos recibido, hermanos? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos sacó? Hemos fallado, le hemos sido infieles, hemos cometido errores, pero Él siempre ha estado ahí con nosotros. Él no cambia, Él no cambia. Sigue siendo el mismo, nos sigue amando, nos sigue extendiendo la mano, nos sigue ayudando. Igual, siempre. ¿Se acuerda de la mujer que rompió ese perfume de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús? Era costosísimo, pero ella lo hizo no por algo personal, ella simplemente lo hizo porque tenía gratitud de aquel que la había salvado, la había cambiado, la había transformado, la había hecho nueva criatura, la había sacado del fango, del pecado, de la maldad. Ella sentía que había sido extremadamente perdonada y tenía gratitud ante Dios y derramó ese vaso de alabastro sobre Jesús.
Ese debe ser el verdadero espíritu de nuestro servicio. Nuestro corazón continuamente debe estar lleno de admiración y de asombro. Admiración, hermanos. Tenemos que contemplar a Dios continuamente, verlo, ver más allá de la religiosidad, ver más allá de lo que la religión dice. Tenemos que contemplar su belleza. Tenemos que ver la profundidad de su amor. Tenemos que contemplarlo continuamente, intentando hacer lo que Él quiere que hagamos, intentando descubrir lo que Él pretende que yo sea. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio grande, hermanos. Y creo que el mayor privilegio que cualquier persona pueda tener. Un privilegio de ser colaboradores de Dios. Eso es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque somos indignos. Ninguno de nosotros somos dignos de ser colaboradores de Dios, coherederos con Cristo. Eso es un gran privilegio y tenemos que entenderlo continuamente. Tenemos que mirar qué mal se esconde en nosotros, qué cosas hay en nosotros, que ninguno de nosotros es perfecto, todavía estamos luchando con muchas cosas, pero tenemos que estarnos revisando. Amén. ¿Qué mal se esconde allá en nosotros? Porque ¿sabes qué? Si nosotros no miramos nuestros pasos, nuestros caminos, nuestro corazón, si no sabemos realmente cómo estamos, por qué hacemos las cosas, podemos ser hallados como, o ser contados entre los pecadores. ¿Sí? Recuerden eso siempre. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Otra condición que es importante para el servicio aceptable a Dios es el temor. Hebreos 12, 28, 29 dice, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con temor a Dios, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchos confunden el miedo o el temor del mundo. Ese temor y ese miedo que no debemos tener, con el sano temor de no ofender a Dios. Ese sí debemos tenerlo. No, tenemos que preocuparnos por no ofender a Dios. A veces nos descuidamos tanto que ofendemos a Dios hasta con lo que estamos haciendo en la administración. Jesús dijo en Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más a bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el Gehenna. Mateo 10, 28. El amor y el temor de Dios no son contrarios, sino que ellos se complementan. Usted y yo tenemos que tener temor de ofender al Señor, de hacer algo que a Él no le agrada, inclusive cuando le estamos sirviendo, cuando le estamos trabajando. Continuamente tenemos que estarnos preguntando si estamos caminando en su palabra, hermanos, en su palabra. Ese es el mayor indicador, porque la mente y la imaginación son tremendas y el corazón, el más engañador de todos. Usted tiene que saber si está cumpliendo con la palabra que Dios ha puesto en sus oídos y en su corazón. Si estás caminando conforme esa ordenanza, conforme ese consejo. Porque es fácil vivir nuestro propio evangelio, ¿verdad? Es fácil hacer lo que queramos, lo que nos gusta hacer. Pero lo que estamos llamados es a alinearnos a la palabra de Dios. Porque entonces conoceremos a Dios, porque entonces creceremos espiritualmente. Por eso es necesario tener temor de Dios en nosotros.
Entre más temor de Dios, temor reverente tengamos a Dios. ¿Qué es tener temor reverente? Tener mucho cuidado de pisotear su palabra, de pisotear una salvación tan grande. Cada cosa que hagamos tenemos que mirar que está a, conforme a lo que Dios quiere que haya en nuestro corazón. Él ve el corazón, no ve lo demás. Mirar nuestro corazón. Porque si nuestra ofrenda llega a ser mala, ¿qué pasa con esa ofrenda? ¿Va a ser algo, va a ser un aroma fragante a Dios o va a ser abominación para Él? Va a ser abominación. Nuestro servicio a Dios no puede ser mezclado con hipocresía y orgullo, porque Él no tolera eso. Dice Mateo 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, Dios depende de nosotros, de nuestro servicio, de nuestra predicación, de nuestros labios para la salvación de muchos. Y por eso nos dice, id, significa que tenemos que desplazarnos, tenemos que dejar la comodidad, salir del lugar donde estamos, salir de nuestra comodidad, de lo que queremos y estar dispuestos a abordar a otras personas, a hablarles de Cristo a otras personas. ¿Qué es lo que tenemos que hablarle, hermano? Las buenas nuevas de salvación, es decir, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. No podemos quedarnos inermes sin predicarle a la gente que conocemos, a la gente que se relaciona con nosotros, hermanos. ¿Usted quiere que alguien sea salvo? Yo pregunto, ¿usted quiere que alguien sea salvo? Nunca lo va a hacer si tú no le hablas de Cristo. Si tú no le hablas de Cristo, ellos no van a conocer del amor de Dios. Mira, vamos a la iglesia, mira, recibe a Cristo, pero no lo van a hacer, no van a sentirse motivados, no van a querer hacerlo. Porque necesitan conocerlo. Y para conocerlo tenemos que hablarles de Cristo. Tenemos que hablarles del amor de Dios. Tenemos que hablarles de esa gracia que hay en Dios, del poder, de la gloria que hay en Cristo. Tenemos que hablarles, hermanos. Algunas veces, mira, le invito a la iglesia, eso está bien, pero no es suficiente. Difícilmente esa persona va a decir sí. Y quizás diga sí, va a ser porque le has dicho 100 veces. Pero si, eso no está mal, no está mal. Pero si nosotros continuamente aprovechamos un minuto, un tiempito para hablarle de Cristo, mira, ¿sabes qué? Cristo hizo esto, Cristo hizo lo otro. Mire, yo tenía este problema, estaba enfermo y esto. De exaltar la belleza, la gloria de Dios a los oídos de esa persona, porque eso, la palabra de Dios cumple el propósito del cual fue enviada. Eso que tú le puedas decir que es parte de Dios, que es lo que es Dios, eso transforma a esa persona. Y llegará el momento en que no vas a tener que decirle, ¿quieres ir a la iglesia? Sino va a decirte, yo quiero ir a la iglesia, llévame. Pero hay que hablarles, hermanos. Hay que mostrarles la gracia, el poder, el amor de Dios. ¿Cómo? Contando lo que la Biblia nos enseña, contando las maravillas de Dios y mostrándole nuestro testimonio, amor de Dios. Gracia, misericordia. Amén. Una persona que logra tener algún conocimiento de Dios, así sea un conocimiento incipiente, un conocimiento que hasta ahora comienza, pero que pueda conocerle, esa persona sí puede ser motivada para que conozca a Cristo, para que pueda ser convertida. De lo contrario, no, hermanos. De lo contrario, no. ¿Y cuál es el problema hoy en día? El problema hoy en día es que no evangelizamos. No, para evangelizar no se necesita que salgamos todos de la iglesia con tambores y con guitarras y con sonido.
Tenemos que evangelizar, tenemos que hablar de Cristo. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en ti desde que te convertiste? ¿Te acuerdas cuando te convertiste? Te sanó, te limpió, te transformó, te cambió, te ha bendecido. Esas cosas hay que contarlas. La Biblia dice que cada día son nuevas sus misericordias. Cada día Dios nos bendice de alguna forma. Tenemos que contarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que saturar a la gente de la gloria de Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios dice, de lo que Dios ha hecho. Amén. Lo que hizo allá en Canaán, lo que hizo allá en Egipto, lo que hizo. Todo eso tenemos que contárselo a la gente, tenemos que hablar el Evangelio. Porque entonces y solo entonces estas personas aceptarán la invitación que le hagamos de acompañarnos a la iglesia. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Si no le has hablado de Cristo, tómate un tiempo primero. Háblale de Cristo. Háblale de la salvación. Háblale aún del infierno. Háblale de la condenación eterna. Háblale del pecado. Háblale de lo que Dios dice que hablemos, que nosotros somos voceros de Dios. Y no te preocupes por qué pasará con esa palabra, porque ella no volverá vacía, dice la palabra. Hablemos de Dios, nos hemos olvidado hablar de Dios, saludamos a la gente, le sonreímos y a veces mostramos buena cara y buena actitud y todo. Pero lo que es importante no lo hacemos. Lo que es importante es hablar de Cristo, hablar de todo lo que Él nos ha enseñado. Te sanó, la paz que te da. Decir, mire, yo antes vivía desesperada, mire, yo antes no tenía esto, ahora tengo, mire, todas esas cosas hay que hablarlas con, sin descansar, continuamente, y entonces vamos a ver un despertar, vamos a ver un avivamiento, vamos a tener mucha gente queriendo estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Hablemos de Jesucristo. Si usted quiere que alguien acepte a Jesucristo como su Salvador, debe haber escuchado del amor de Dios. Debe haber escuchado el sacrificio de Él en la cruz. Tenemos que dar de nuestro tiempo para explicarles a ellos. A veces eso es lo que el diablo no quiere. ¿Sí se ha dado cuenta que últimamente ya no hablamos de Cristo? Antes, hermano, yo recuerdo antes. No, todos los cristianos, el 90% de la congregación andábamos con volantes, no, sino folleticos. Y no podíamos bajarnos de un bus sin haber hablado a alguien de Cristo, el que está al lado, sin haber, inclusive nos parábamos y predicábamos. Y la gente se salvaba. La gente se salvaba. Yo les conté a ustedes alguna vez que tuve un amigo que se convirtió, aunque vivía en el campo y se convirtió a Dios sin haberle a alguien predicado. Se convirtió a Dios porque vio en una piedra que decía, Dios te ama. Y es un gran cristiano, firme. Y un aviso, Dios te ama, lo convirtió. Hermanos, la gente tiene que saber que Dios mismo descendió del cielo. Que Él mismo descendió del cielo, se humanó, se hizo hombre. Tomó forma de hombre, tomó forma de hijo. Como Cristo, Él se humanó, Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvar a tu tío, a tu abuelo, a tu hermano, a ese amigo, a ese vecino. Amén. Yo no sé si tú entiendes eso. Eso es maravilloso. Que Dios, hermano, lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados a oír esto, pero es algo grandioso que la gente tiene que saber. La gente, usted le pregunta por Dios y se imagina nada. Es que está en blanco su mente. De pronto se imagina a un señor con un látigo, se imagina a alguien.
Porque nadie les ha hablado de lo que Dios vino a hacer a esta tierra. No han escuchado sus oídos. No ha ido alguien que se tome un tiempito y juiciosamente le explique que Él descendió del cielo, se descendió de allá de su morada y se hizo hombre porque quiere salvarlo, porque quiere transformarlo, porque quiere bendecir su familia, porque no quiere que usted se pierda, porque no quiere que usted esté lleno de problemas, de tristezas, de dificultades. Él no quiere que su casa y su hogar sea un infierno lleno de miseria. Y por eso descendió del cielo y permitió en esta tierra ser vejado, maltratado, escupido. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a Él, por amor a esa persona. Y eso, hermano, cuando usted hable eso a una persona que no conoce a Dios, esa palabra va a dar fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que no regresará vacía. Algo hará en esa persona. Hablemos a la gente por qué Cristo vino a la tierra. Para darnos salvación. ¿Sabe qué significa salvación? Salvación no solamente en la vida eterna. Salvación es para que usted no se meta en los rollos, en los problemas, en las dificultades que nos metemos por causa del pecado y por causa de Adán y Eva. Esa es la salvación. Salvarte a ti de una ruina, salvarte a ti de un mal negocio, salvarte a ti de una mala mujer, de un mal hombre, salvarte a ti de una tentación, de caer en tentación. Para eso Cristo vino, para salvarnos. Dios no está contento con lo que está pasando en este mundo. Dios le duele su corazón. Él quiere cambiarlo y Él dice, es sencillo. Es sencillo, allá están con un infierno entero en esa casa. Lo único que necesitan es conocerme, porque cuando me conozca va a brotar de ellos amor, va a brotar en ellos respeto, va a brotar en ellos consideración, gratitud. Entonces lo único que necesita el ser humano, lo único que necesita esta humanidad es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Y si esta humanidad no conoce a Dios lo suficiente, es porque los cristianos hemos callado, es porque los cristianos nos hemos cobardado, y porque los cristianos hemos permitido que el diablo nos calle la boca. Porque la salvación es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. ¿Cuánto hace que no le predicas a alguien en un bus? ¿Cuántos amigos tienes y ninguna vez les ha hablado de Cristo? Sí, yo soy cristiano. Y te muestras bien, chévere, está bien. Pero háblale, háblale. Coméntele lo que usted ha aprendido de Cristo, lo que tú has aprendido de la verdad. Háblele sobre la Biblia. Háblele sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Por qué murió? ¿Por qué descendió? ¿Por qué creó todas las cosas Dios? Para ayudarnos, para ayudarnos a quitar de nosotros la amargura, la infelicidad y todo ese lastre que hemos recibido a causa del pecado. ¿Sí o no? Podemos quitar la amargura, la infelicidad, las preocupaciones, el desazón, podemos todo eso acabarlo. Aquí en esta tierra, antes de que lleguemos al cielo, solamente creyendo a Dios, siguiendo su palabra, actuando como Él nos manda a actuar, amando, sirviendo a los demás, devolviendo bien por mal. Todas esas cosas, la solución a que la persona tenga vida es el Evangelio. La solución a que en una casa no reine Satanás ni el infierno es el Evangelio. Es la palabra de Dios. No es nuestra bonita cara. No es nuestro de orden o todo eso. Es predicar el Evangelio. Por eso desde el Antiguo
Testamento decía que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que escribamos la palabra de Dios en las paredes, en los dinteles, en las puertas, en toda parte, porque es la palabra de Dios que transforma el corazón. Por la locura de la predicación es que la gente puede ser transformada. Así de que ese debe ser nuestro ministerio. Ese debe ser nuestro afán en esta tierra. No otro, no otro. Porque lo otro nos apacentamos a nosotros mismos. Nos apacentamos a nosotros mismos y estamos ahí engordando y manteniendo nuestra fe, manteniendo nuestro fervor, manteniendo nuestra alegría en Cristo y todo eso. Eso está bien. Pero eso no hace del todo feliz a Dios. Eso entristece el corazón de Dios, porque nuestro ministerio y nuestro llamado es predicar el Evangelio a toda criatura. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro llamado. ¿Quién hace libre del pecado? ¿Qué es lo que produce tanta tristeza en este mundo? El pecado. ¿Y qué es lo que nos puede hacer libre del pecado? ¿Cómo? ¿Cómo? La verdad. ¿Y quién es la verdad según la palabra de Dios? ¿Y qué más? ¿Y quién más? Tu palabra es verdad. Cristo está ahí. Cristo está en la palabra. La palabra está en Cristo. En el principio era el verbo y el verbo es la palabra. Amén. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, esto es una enseñanza, una verdad que conocemos todos los cristianos. Yo no sé, yo la conocí desde que casi me convertí. Que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no sé cuándo tú entendiste eso. ¿Cuántos han entendido que lo que hace libre, es decir, lo que saca del pecado, lo que saca de la angustia, lo que saca de la tribulación, lo que hace a una persona miserable y la saca, ¿qué es? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Humanizada y manifestada en Cristo. La palabra de Dios es manifestada en Cristo. Esa es la verdad. Y lo sabemos todos, pero todos nos hemos callado, todos no estamos hablando, todos no estamos confesando la verdad, no estamos enseñándola, no estamos voceándola, hablándola, sino ahí para nosotros, solo para nosotros. Yo no sé hasta qué punto esto es un pecado, que busquemos nuestra bendición, busquemos nuestra paz, estemos contentos con lo que tenemos, teniendo gratitud con Dios porque nos salvó y olvidándonos de los demás, olvidándonos que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros estamos ahí para anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo. ¿No será pecado, hermano? Póngase a pensar un poquito. ¿No estaremos pecando al callar nuestros labios? ¿Qué dices, hermanos? ¿Sí o no? Hermanos, la palabra de Dios es la varita mágica que cambia las cosas. Por ejemplo, hermano, cosas sencillas, y usted va a ver que toda la palabra es así, que la palabra es la solución, que la palabra está la respuesta, que la palabra está el cambio que puede suceder, inclusive en un barrio, en una ciudad, en una casa, en una relación matrimonial, en todo, es la palabra de Dios. Supongamos que alguien vive amargado, amargado. Esta es una persona amargada porque algo le hicieron. Amargado porque no sabe perdonar. Pero si nosotros le enseñamos a perdonar, entonces mire, Cristo dice esto, que si usted no perdona, no perdona. Mire, cuando usted perdona, usted haya descansa su vida.
10, 15 palabras, sazonadas con el Espíritu de Dios, sazonadas con la disposición de predicar el Evangelio, con la necesidad de que otros se salven. Cuando hay amor, hermanos, cuando hay amor, cuando vamos y le hablamos a alguien con amor, esa palabra va con fuerza, va con harta energía, va con harto voltaje y produce bendición de una forma casi instantánea. Si le enseñamos a esa persona que vive amargada y que su casa es un desastre porque es un amargado y ya contaminó a todo, pero si le enseñamos solamente a perdonar, vamos a bendecirlo a él, vamos a bendecir esa casa y quizás vamos a bendecir un barrio, una ciudad, una familia, quién sabe cuántos, porque predicamos el Evangelio. El truco de Satanás en estos últimos tiempos es callar la voz del cristiano y meternos en cuatro paredes y hacer que nos gocemos, que brinquemos, que saltemos, que esto de lenguas, una cantidad de cosas maravillosas, lindas. Pero ahí estamos, hermanos. Así no era antes, así no era antes. Siempre cuando estábamos en la iglesia, nuestra iglesia allá en Caracas, al finalizar el culto, casi tres cuartas partes de la iglesia, iglesias grandes, nos quedábamos ahí en las sillas orando. Hasta cuando nos decían, bueno, nos vamos, y todos nos íbamos, nos vamos, todos nos íbamos, todos nos íbamos a predicar el Evangelio, a entregar, a entregar tratados, a hablarles de Cristo, hermanos. Y no íbamos al mismo barrio donde estaba la iglesia. Unos cogían para por allá, otros para el barrio así, lejos. Cogíamos bus, ¿sí o no? Cogíamos bus. Nos íbamos a los pueblos todos los domingos después de culto. Durante años nos íbamos a los pueblos a predicar el evangelio y nos llevábamos los jóvenes. Los jóvenes hoy, vamos para fútbol, vamos para la televisión, vamos para el centro comercial, vamos a esto. Esa es la dinámica de la juventud ahora, cristianos. En ese tiempo no. Vámonos a predicar. Y todo lo hacíamos con alegría y con gozo. Íbamos hasta lejos, cogíamos flota, regresábamos en la noche. Y cuando llegábamos en la noche, ¿qué hacíamos? Culto en la calle. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y Satanás sabe que es ahí donde, donde, donde las almas son salvas. Es ahí, porque la palabra no regresa vacía. No te olvides de eso. La palabra no regresa vacía. La palabra no regresa vacía. Solamente hablamos la palabra y esa palabra hace lo que tiene que hacer, aunque no lo veamos, aunque no veamos chispas, aunque no veamos ni que sonríen. Esa palabra siempre va a producir el fruto que tiene que producir. Amén. ¿Cuánta gente no sabe amar? ¿Cuánta gente no sabe amar? Hay gente que no sabe amar. ¿Quiénes son los que no saben amar? El egoísta, el que solamente piensa en él y en lo suyo. El que sabe amar, sabe desprenderse de él para otros. Sabe poner de su tiempo para bendecir a otros. Sabe sacrificar de él para otros. Bueno, tantas cosas, hermano. Yo podría poner aquí miles de ejemplos de cómo nosotros podemos salvar a mucha gente solamente practicando o enseñando los principios divinos. ¿Cuánta gente está metida en miseria, en malos pensamientos, en enemistades, en mentiras, etcétera, etcétera? Pero si llegamos con el Evangelio, esas personas van a recapacitar. La luz, solamente tenemos que prender la luz. Ellos están en oscuridad, lo único que tenemos que hacer es prender el bombillo para que ellos puedan conocer la verdad. Y ¿esa verdad qué? Los hará libres.
¿Dios los tiene atados? ¿Dios los tiene atados? No, la persona misma se ata porque le cree a Satanás. Pero si nosotros le creemos a Dios, vamos a ser, vamos a ser libres. Amén. Hermano, usted no necesita estar en un seminario bíblico. No necesita usted ser un duro en la palabra, conocer la Biblia, haberla leído toda. No necesita tener años en el Evangelio. No necesita entender todo el Evangelio, entenderlo todo, para que puedas predicarlo. Solamente necesita disposición. Disposición, hermanos. El bien que Dios sí, alguien hizo para ti al predicarte el Evangelio, nosotros tenemos que hacerlo con otros. ¿Cuánto tiempo hace que le conocemos a Dios? ¿Cuánto hace que tú le conoces? En ese tiempo hay muchas cosas que han pasado. Hay muchas cosas que han pasado y que glorifican el nombre de Dios. Dígalo. No importa que pasó hace 30 años, recuérdalo otra vez. Siéntese en su casa, medite en la noche, medite y empiece a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho. Con eso tendrá tema para hablar, pues tendrá cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero el problema es que ahora ni siquiera nos acordamos de lo que Dios nos ha hecho. A no ser que nos meditemos un poquito de dónde Dios nos ha sacado y todo lo que Dios nos ha hecho. Ahora tenemos que hablar de eso. Cuánta gracia, cuánta misericordia, cuántas cosas hemos recibido de Dios. Hermano, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy tienen confianza en Dios? Alce la mano, confianza. ¿Y esa confianza qué les ha permitido? Los ha salvado de la desesperación, de la tristeza, de la angustia. Necesitamos enseñarle a la persona quién es Dios para que esa persona levante confianza, confianza en Dios y pueda ser salvo de la depresión y de la angustia que da. A veces hay gente que se angustia porque se le rompió un bombillo o porque se le partió la chapa del vecino, cualquier cosa. Gloria a Dios. No permitamos que nuestra relación con Dios sea fría, lejana. No lo permitamos, hermano, porque tenemos que tener la disposición de, de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Romanos 10:14 dice, y con esto termino, sí, porque ya es tarde. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo, hermanos? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Quizás muchos de ustedes pueden entender hoy el por qué no hay salvación en muchos que tú quieres que estén en la iglesia o que estén convertidos. ¿Por qué? Porque has dejado de invitarlos, no. Porque no le has hablado, quizás ha hecho muy poco, pero a ellos hay que convencerlos. A ellos hay que convencerlos de que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino y la vida, que en Cristo hay paz, que en Cristo hay justicia, que Cristo cambia todo. Hay que convencerlos que Dios no es un Dios tonto, no es un Dios poco poderoso. Hay que convencerlos del poder y la gloria y del amor que Dios tiene para con ellos. Amén. Amén. De lo contrario, hermanos, usted se cansará de pedirle a la gente que vaya a la iglesia y pasará mucho tiempo y quizás vengan para tranquilizarte, pero no porque quieren buscar. Pero si predicas la palabra, si tomas unos minutos para predicar la palabra, además de tu generosidad, además de tu amor hacia ellos, tu testimonio, tienes que predicarle las verdades bíblicas, lo que Dios es capaz de hacer. Amén.
Tienes que buscar que hayan argumentos en la mente de ellos, hermanos, en el corazón de ellos, en las emociones de ellos, que hayan argumentos de quién es Dios, de lo que es Dios capaz de hacer, que le enseñes, que les des ejemplos de lo que Dios ha hecho contigo, con otro. Hablemos de Cristo. Esa es nuestra misión y ese es nuestro llamado y ese es nuestro ministerio. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Amén. Cierre sus ojos ahí.